Buen- buenos días, estamos grabando con tercero primera el trabajo número 4 del mes de junio. Bueno, acá les puse la fecha de entrega que es el 30 de junio. Sí, acuérdense que a partir del primero yo empiezo a corregir para cerrar las notas del primer cuatrimestre, ¿sí? Vamos a recordar un poquito sobre las biomoléculas que estuvimos trabajando en el trabajo 3. En el trabajo 3 vimos las biomoléculas proteínas. ¿Se acuerdan? Ahora que lo voy a resaltar. A ver si lo puedo resaltar. Ahí. Vimos las proteínas, ¿se acuerdan? Profe, hay uno en el grupo que no puede entrar. A ver, esperen que me fijo si hay alguien para admitir. ¿Quién no puede entrar del grupo? A Alan no le funciona el código de acceso, dice. A ver, esperen. Código de acceso. Ay, no puedo. Ahí, a ver. Bueno, esperen que volvemos al trabajo. Ahí. Bueno, estábamos hablando de las biomoléculas. Trabajamos las proteínas en el trabajo 3 y todo lo que trabajamos de ADN y ARN pertenecían a los ácidos nucleicos. Dentro del grupo de biomoléculas tenemos 4 grupos, que eso fue lo que trabajamos en el 3. ¿Se acuerdan? Acá se los voy a mostrar porque hoy vamos a seguir trabajando con estas biomoléculas. Acá. Las proteínas y los ácidos nucleicos son los que trabajamos ya las clases pasadas, los trabajos pasados, ¿sí? En el grupo de proteínas estaban formadas por los aminoácidos, ¿sí? La estructura más pequeña que formaba la proteína era el aminoácido, ¿se acuerdan? Y la estructura más pequeña que formaba los ácidos nucleicos eran los nucleótidos, ¿sí? En el trabajo 1, a ver si me carga. En el trabajo 1 del ADN y el ARN, trabajamos los ácidos nucleicos. Yo les voy mostrando para recordar estas cosas que son importantes, ¿sí? A ver qué carga, ahí está. Los ácidos nucleicos era la molécula más pequeña que forma al ADN y al ARN, ¿sí? Y dentro de estos ácidos nucleicos, que se llaman nucleótidos, estaban formadas por otras moléculas más chicas, los grupos fosfato, la desoxirribosa o ribosa, y la base nitrogenada. ¿Se acuerdan de esto? Que habían algunos que no les salía esta actividad, que había que ponerle el nombre al nucleótido. El grupo fosfato, este era el azúcar, y esta era la base nitrogenada. Sí, esto entonces son biomoléculas. Son las moléculas de la vida, por eso se llaman biomoléculas. Todos los seres vivos estamos formados por estas moléculas, ¿sí? Bueno, volvemos al trabajo de... Esperen que tengo más. Ahí está. Habían más chicos que querían entrar.
Hoy vamos a trabajar, esperen que tengo más chicos. Ahí está. Vamos a trabajar los hidratos de carbono. Mira, hidratos de carbono, no, me faltó. Ahí está. Hidratos de carbono, que también se los llama carbohidratos. Estos carbohidratos serían moléculas orgánicas que están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos marcando estas partes importantes para después hacer la actividad. A los carbohidratos también se los denomina azúcares. ¿Sí? El término se asocia con el sabor dulce, pero no todos estos compuestos son dulces. Todos los hidratos de carbono, vamos a poner un ejemplo, están formando parte de la glucosa. La glucosa era lo que producía la planta en la fotosíntesis. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos en segundo? Sí, los organismos fotosintéticos, a través de la fotosíntesis, producen glucosa, que luego va a ir formando diferentes clases de hidratos de carbono. ¿Sí? Esperen que tengo más chicos que quieren entrar. A ver, ahí está. En general, cada una de las moléculas que conforman las macromoléculas se denominan monómeros. O sea, macromolécula es una molécula muy grande y monómero va a ser la molécula chiquita que lo forma. Pongamos un ejemplo. Yo tengo una pared. La pared está formada por cosas más pequeñas. ¿Cómo se llama lo que forma una pared? Ladrillo. Claro, ladrillo, bien. Entonces, en esta clase de moléculas, el monómero va a ser el ladrillo, la parte chiquita. Cuando se unen muchos monómeros, muchos ladrillos, forman la pared. En este caso, forman a las macromoléculas. Fíjense que la palabra macro se refiere a grande, a muy grande, ¿sí? Bueno. Los carbohidratos son la fuente principal de energía para los seres vivos debido a su fácil e inmediato metabolismo en la célula. ¿Qué quiere decir esto? Que es nuestro combustible principal. Sí, todos los hidratos de carbono son los que nos van a dar energía para realizar todas las actividades cotidianas. Nuestras células producen energía, lo habíamos visto en segundo en el proceso de la respiración celular, en las mitocondrias. No sé si alguno se acuerda, pero en todas las células de nuestro cuerpo hay mitocondrias y son las encargadas de realizar la respiración celular con estos hidratos de carbono, que básicamente sería la glucosa. Están presentes en varios tipos de alimentos. La miel, por ejemplo, contiene glucosa, la caña de azúcar sacarosa, la leche lactosa y la fruta fructosa y glucosa, entre otros tipos. Además, los carbohidratos desempeñan un papel importante en la estructura corporal de los seres vivos. La celulosa, por ejemplo, forma las paredes de las células vegetales y da soporte al cuerpo de las plantas. Otro ejemplo es la quitina, que es el componente más importante de la pared celular de los hongos y de los exoesqueletos de los artrópodos. A ver, entonces, la celulosa es una macromolécula, ¿sí?, que va a formar las paredes celulares de los vegetales. Porque vieron que los troncos de los árboles son muy duros. Toda esa estructura está formada por celulosa, ¿sí? Después hay otro componente que se llama quitina, que también es de origen de los hidratos de carbono, que forma los exoesqueletos de los insectos, ¿sí? ¿Vieron que cuando pisan una cucaracha y hace un ruido como crujiente? Bueno, porque todo su exterior está formado por esta sustancia quitina que es dura. Y acá les puse un cuadrito de resumen
de cada uno de los hidratos de carbono, desde los más chiquitos a los más grandes. Los monosacáridos dijimos que sería una estructura pequeña, vendría a ser el ladrillo, ¿sí? La molécula más pequeña es el ladrillo que después va a formar a otras sustancias más complejas. Dentro de estas tenemos la glucosa, la fructosa, la ribosa, ¿sí? Y están presentes en las frutas, por ejemplo, como tenemos acá una frutilla. Después tenemos los oligosacáridos. Se encuentran en el azúcar, la leche y otros, entre otros. Acá tienen la sacarosa, que está la caña de azúcar con la que se hace el azúcar que nosotros consumimos. Fíjense que acá tenemos dos moléculas unidas. En cambio, en el anterior solo era una molécula. En cambio, acá ya tenemos dos unidas. En el caso de la sacarosa y en el caso de la lactosa también. Dos moléculas unidas. La lactosa sería el azúcar de la leche, ¿sí? Luego de esto tenemos los polisacáridos. Los polisacáridos se encuentran, por ejemplo, en la papa. El almidón, el glucógeno, acá les vamos a explicar. El almidón, vieron que acá la molécula tiene ladrillos chiquititos que se van uniendo y forman a una macromolécula. Entonces, una de estas vendría a ser una glucosa. Entonces, muchas glucosas forman esta cadena para dar origen al almidón. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. Bien. Luego tenemos la celulosa, que ya lo habíamos mencionado antes en el texto. La celulosa forma parte de las paredes celulares de los vegetales, ¿sí? Y también se unen muchas glucosas para formar la celulosa. La diferencia entre almidón y celulosa es la conformación de la molécula, la forma que adopta, ¿sí? Porque están formadas las dos por glucosas, pero tienen una estructura diferente, por eso se diferencian. Después tenemos el glucógeno, acá está escrito gli, pero también se lo llama glucógeno. Y esto se produce en los animales. Cuando nosotros consumimos glucosa en los alimentos, esa glucosa en el sistema digestivo, primero, vamos a volver para atrás. Si nosotros comemos papa, acá tenemos las papas, ¿no? Las papas están formadas por almidón. Cuando nosotros ingerimos ese almidón, todas esta molécula grande se empieza a hacer más chiquita y se liberan todas estas glucosas, ¿sí? Se liberan en nuestro organismo, en el sistema digestivo y pasan a la sangre. Cuando hay mucha cantidad de glucosa en nuestro cuerpo, porque comimos un montón de papa frita, por ejemplo, esa cantidad sobrante de glucosa se va a ir a guardar al hígado. Y en el hígado se vuelve a unir. Dentro del hígado otra vez se vuelve a unir formando a este glucógeno. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Bueno, si no entienden me paran y me preguntan. Hasta acá tenemos hidratos de carbono. Vamos a pasar a lípidos. ¿Alguien me quiere decir algo de los hidratos antes de seguir? ¿No? Bueno, los lípidos. En realidad los lípidos también son conocidos como grasas. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Lo vamos a remarcar. Algunos presentan también otros elementos como fósforo, nitrógeno y azufre. Es un grupo químicamente diverso, son de gran variedad estructural, cumplen múltiples funciones en los organismos. A pesar de ser muy diferentes entre sí, tienen en común su
insolubilidad en el agua. Esto es importante, vamos a marcarlo. ¿Qué quiere decir que es insoluble en agua? ¿A alguien se le ocurre algo? Que no se puede mezclar con el agua. Se escuchó todo cortado. Algo con lo que tiene que ver es que el agua no lo puede degradar. A eso se refiere con insolubilidad. No se puede degradar en el agua. Por ejemplo, cuando van a lavar los platos, si ustedes lavan restos de aceite, por ejemplo, de un plato, con agua sola, ¿cómo va a quedar ese plato? ¿Va a salir el aceite del plato o no? No. No. ¿Y qué usan? No. ¿Y qué van a usar? Detergente. Detergente, claro. Entonces usan el detergente para limpiar esa grasa, ese aceite que quedó ahí. ¿Por qué? Porque con el agua no es posible eliminar esos aceites o grasas que están en los platos, ¿sí? A esa característica que es insoluble en agua se lo llama hidrófobo, ¿sí? Lo vamos a marcar también. ¿Qué quiere decir? Hidro, la primera parte se refiere a agua, hidro, agua. Fobo, a fobia, fobia al agua. ¿Sí? Los lípidos le tienen miedo al agua. ¿Está? Por eso no son compatibles con el agua. Después dice, miren, tienen en común su insolubilidad en el agua y otros solventes polares y ser solubles en solventes apolares orgánicos como la benzina, el alcohol, la acetona. O sea, en estas sustancias sí se pueden degradar. ¿Sí? En los organismos cumplen funciones de reserva. Esto lo vamos a anotar, funciones de reserva. Ahí está. Energética, estructural y otras más específicas. Esto también, de reserva estructural. Ahí está. Reserva, ¿qué quiere decir? Que va a quedar almacenada la grasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Energética es cuando no comemos hidratos de carbono, que eran los que nos daban energía, la primera línea de energía nos dan los hidratos. Si vamos a hacer una dieta y no comemos hidratos, se empiezan a usar las reservas de grasas, las reservas de lípidos, ¿sí? Mayormente para adelgazar hay que dejar de comer hidratos para usar las reservas de lípidos que tenemos en el cuerpo. Por eso acá nos dice que también la función es energética. Cuando no hay hidrato para producir energía, se recurre a los lípidos y se produce energía con esas reservas que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Y estructural es porque va a formar parte de estructuras celulares. Por ejemplo, de la membrana plasmática de la célula. Nuestras células tienen membrana plasmática, que es una película que la recubre, que lo habíamos trabajado en segundo, y está formada por lípidos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver acá en un cuadrito la reserva energética, y la estructural y las funciones específicas. Acá nos están dando características de cada una de las funciones de los lípidos. Aportan más energía que los hidratos de carbono y que las proteínas. ¿Sí? Acá nos dan un ejemplo. La oxidación de 1 gramo de triglicéridos aporta 9 kilocalorías, mientras que 1 gramo de glucosa o la misma cantidad de proteínas nos aportan 4 kilocalorías. O sea que son más energéticas que los hidratos y las proteínas, ¿sí? Después, en estructural, los lípidos son componentes fundamentales de las estructuras de las membranas celulares, que es lo que les acabo de decir.
Son moléculas anfipáticas, es decir, presentan una región polar o hidrofílica y una zona apolar o hidrofóbica. Ahora cuando lleguemos a esta parte se los voy a volver a explicar qué quiere decir hidrofílica e hidrofóbica, ¿sí? Debido a esta propiedad forman micelas, que se la voy a mostrar por acá. Esto es una micela, ¿sí? Las estructuras que forman a la membrana plasmática se las llama fosfolípidos. Vamos a tener de un lado la parte amarilla, va a ser la parte de la grasa, del lípido, y la otra parte tiene el grupo fosfato. Ese grupo fosfato está formado por glicerina y el grupo que está acá arriba. En este dibujo sería la parte celeste. La parte celeste va a ser el grupo fosfato con la glicerina y la parte amarilla van a ser las patitas de los ácidos grasos. Fíjense que acá todos esos ácidos grasos se unen y quedan expuestas hacia el exterior las cabecitas del grupo fosfato. ¿Por qué hacen esto? Porque se están escondiendo del agua. Las moléculas que forman el lípido se esconden del agua, se agrupan todas juntitas y lo que va a quedar en contacto con el agua va a ser la parte de afuera, que sería la hidrofílica. Hidrofílica, afinidad con el agua. Hidrofóbica va a ser la otra parte que no tiene afinidad con el agua, ¿sí? A eso se refiere con las micelas y la estructura hidrofílica y hidrofóbica. ¿Está? Eso por un lado. Las funciones específicas. Bueno, los lípidos pueden tener funciones hormonales porque van a formar hormonas, que después en los próximos trabajos vamos a trabajar hormonas, ¿sí? Forman ciertas vitaminas también. Tenemos hormonas lipídicas, como que derivan del colesterol. La palabra colesterol creo que la habrán escuchado alguna vez. No sé si alguien la escuchó. Sí, profe. Sí. ¿Y con qué lo asocian? ¿O a qué les recuerda eso? ¿Lo escucharon de ¿La dónde? comida? Bien, de la comida, ¿qué más? Bueno, no se acuerdan mucho. El colesterol es un tipo de lípido que puede aumentar en nuestro cuerpo y tapar las arterias si están en aumento. Sí, y después tenemos problemas en nuestra salud. Por eso hay que controlar la cantidad de grasas que uno consume, ¿no? Bueno, dentro de los grupos que forman a los lípidos tenemos los ácidos grasos. Sí, acá tenemos los dibujitos. Ácido graso saturado y ácido graso insaturado. ¿Qué quiere decir? Que en la molécula, una de sus partes, tiene un doble enlace. Recordemos que los lípidos estaban formados por oxígeno, hidrógeno y carbono. ¿Ven la cadena que está toda escrita acá abajo? ¿Ven? En esta parte tiene un doble enlace, por eso cambia su estructura y forma al ácido insaturado. Y acá tienen un cuadrito comparativo entre los ácidos grasos saturados e insaturados. Después esto lo leen, no hay problema. Después tenemos los triglicéridos. Sí, ya vimos entonces, ácido graso, pueden ser saturados o insaturados. Tenemos los triglicéridos. Están compuestos por una molécula de glicerina unida a 3 ácidos grasos, iguales o diferentes. Entonces tenemos 3 ácidos grasos acá. Pueden ser uno insaturado, el que tenemos arriba es insaturado y los otros son saturados. Y la glicerina, que está acá en celeste. Están unidos. Y ahí forman el triglicérido. Por eso es tri, porque tiene 3 moléculas. Gli es de glicerina. Céridos es porque estamos hablando de lípidos. ¿Sí? El cuerpo los obtiene de los alimentos y pueden sintetizarlos en el hígado y en el tejido adiposo.
Eso es importante. Después tenemos los fosfolípidos, que ya se los mencioné antes cuando hablamos de la micela, ¿sí? Que estaba formado por 2 ácidos grasos y la glicerina y un grupo fosfato. Y esta formaba parte de las estructuras celulares de la membrana plasmática, ¿sí? Después tenemos los esteroles. En los animales es el colesterol, ¿sí? Esteroles se refiere entonces al colesterol. Lo vamos a marcar. Además de su rol estructural en la membrana plasmática, a partir de él se sintetizan las hormonas esteroidales y los ácidos biliares que ayudan a la digestión de las grasas. Y acá hablan un poquito de las hormonas y vitaminas lipídicas. Bueno, vamos a volver a ver qué era lo que había que hacer al principio. Lee la información de las biomoléculas, busca las definiciones de los conceptos que no conozcas. Una vez que hayan, Máximo me está escribiendo, por favor. Una vez que hayan leído todo esto, marquen palabras que no hayan entendido. ¿Sí? Por ejemplo, si no saben lo que es un artrópodo, lo googlean y lo escriben. Artrópodo, 2 puntos, y escriben el significado. Si no saben lo que es exoesqueleto, lo mismo. Eso sería lo que hay que explicar en el punto 1. Luego, en el punto 1A, acá, en el 1A, hay que completar un cuadro comparativo de las biomoléculas, ¿sí? Para esto tenemos que rever algunas cosas de los ácidos nucleicos y las proteínas que trabajamos en los trabajos anteriores, pero es muy, muy fácil lo que tenemos que buscar. Elementos que lo conforman, ¿sí? ¿Qué elementos? O sea, ¿qué átomo, el átomo más pequeño o molécula más pequeña forma a los ácidos nucleicos? Vamos a mirar en el trabajo 1, acá teníamos cuáles son los elementos que forman al ácido nucleico. ¿Quién se acuerda de esto? A ver. Este que está en amarillo, ¿cómo se llamaba? ¿Son esos 3, profe? Claro, esto forma un nucleótido. Esto es el nucleótido. Ese nucleótido estaba formado por 3 moléculas más pequeñas. ¿Cómo se llamaban cada una de estas? ¿Se acuerdan? Que hace un ratito yo se los mostré acá arriba. Acá. No se acuerdan, ¿no? Desoxirribosa, profe, no sé. Claro, la desoxirribosa vendría a ser el azúcar. El azúcar del ADN. La ribosa sería el azúcar del ARN. ¿Sí? Pero los ácidos nucleicos entonces están formados por un grupo que es un azúcar, el otro grupo es el fosfato y el otro grupo es el... Base nitrogenada. Base nitrogenada, perfecto. Entonces esa información la anoto acá. Azúcar, base nitrogenada, grupo fosfato. ¿Cómo se llama el monómero? Que a partir de estos 3 se formó el nucleótido. ¿Sí? El monómero se llama nucleótido. ¿Está? ¿Cuál es la función? ¿Cuál era la función de estas moléculas, de los ácidos nucleicos? ADN y ARN. ¿Qué hacían? ¿Qué se acuerdan? ¿De los trabajos anteriores? La información genética. Bien. El ADN contiene la información genética y el ARN... El ARN la lleva. El ARN transporta la información genética. Perfecto.
se encuentran formando ADN, ARN. ¿Está? Los nucleótidos forman a las cadenas largas de ADN y ARN. Esto para que se acuerden. ¿Sí? Ahora lo borramos. Ahí. Y vamos a pasar a proteínas, que es el trabajo 3. Elementos que forman a las proteínas. Trabajo 3. Vamos a buscar acá. Las proteínas estaban formadas por aminoácidos, ¿sí? Pero a su vez el aminoácido acá está formado por un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Se acuerdan? Y el grupo R. Y hay un carbono en el centro. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que describir en ese cuadrito, en el cuadrito. Esperen que lo agrando un poco. Ahí lo ven mejor. Entonces, en elementos que lo forman, grupo amino, grupo carboxilo, grupo R, ¿sí? Un carbono en el centro. Si quieren, pueden copiar y pegar el dibujito acá. ¿Sí? Esto, para copiar y pegar, hay unas funciones que uno puede apretar, no sé si saben ustedes más o menos, que se hace un recorte, como una captura de pantalla en la computadora. Hacen la captura de pantalla y lo pueden pegar acá. ¿Ven? Lo mismo con el ácido nucleico. ¿Quieren hacer eso? La captura de pantalla de esto. Si alguien no sabe cómo hacerla, después yo le explico. Ahí. Y ahí. Profe, yo lo sé hacer, pero no tengo compu. Ah, y con el celu, haces la captura desde el celu y lo puedes juntar e imprimir y después lo pegas en la hoja. O lo dibujás directamente en la hoja, si no. El que lo va a hacer en la hoja lo dibuja, así se queda más claro, ¿sí? Entonces, los ácidos nucleicos ya lo sabemos, las proteínas ya las sabemos. El monómero que forma a las proteínas se llamaba Aminoácidos. Ahí está. Está el aminoácido. Acá era nucleótido. ¿Sí? Esto para que se acuerden. Aminoácido, nucleótido. La estructura más pequeña. Hidratos de carbono. ¿Por qué cosas está formado el hidrato de carbono? Que esta información la tenemos acá arriba. ¿Qué elementos forman el hidrato de carbono? Lo marcamos acá. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá no tenemos un dibujito específico, pero tenemos la glucosa, ¿ven? Estas serían las estructuras moleculares. Podemos hacer captura de una. A ver. De esta que está acá. Ahí. El nombre glucosa no se lo ponemos porque lo vamos a usar para la parte de abajo. Acá. Hidrato de carbono. Lo que se tiene que notar que serían los elementos que forman a la estructura. Carbono, hidrógeno, oxígeno. Ven que en toda la estructura se está repitiendo. Carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Bien? Y acá vamos a poner glucosa como monómero. Glucosa, puede llamarse también fructosa, la de la fruta. Glucosa, fructosa, eso lo tienen acá, en este esquemita. ¿Ven? Glucosa, fructosa, ribosa.
Después nos dice, nos queda 1 minuto. ¡Ay, Dios! La función. Ah, no vimos la función de las proteínas tampoco. La función de las proteínas eran un montón, estructurales, formaban hormonas, eran de transporte, ¿se acuerdan del trabajo pasado? Esas las anotan acá tipo lista. En esta es energética, ¿sí? Produce energía, ¿sí? Y en los lípidos era reserva de energía, la función. Y acá explican dónde se lo encuentra formando, dónde se encuentra formando, por ejemplo, la proteína queratina forma la estructura del pelo en las proteínas. El hidrato de carbono forma el almidón que está en las papas, forma la celulosa que está en las células vegetales, en las paredes, y los lípidos que forman las grasas, ¿sí? Por ejemplo, el colesterol que tenemos acá, los fosfolípidos, ¿sí? Todos esos ejemplos pueden poner, ¿sí? Y en estructura del lípido van a poner el ácido graso saturado e insaturado. Hacen la captura de pantalla y lo ponen en el esquemita. ¿Sí? Bueno, queda poco tiempo. Lo demás, las actividades que siguen las podemos seguir.